Derecho a la libertad de opinión y expresión. Es el derecho de toda persona, grupos y organizaciones a no ser molestadas por causa de sus opiniones y a expresarse en todas sus formas y medios de difusión, así como a la más amplia y plural existencia de medios de comunicación independientes, libres y exentos de censura, limitaciones o trabas, incluyendo los electrónicos y a comunicar información e ideas libremente sin limitación de fronteras, con acceso a todos los medios y la posibilidad de solicitar o recibir de ellos los resultados de su actividad. El derecho a la libertad de expresión se considera un requisito indispensable ya que protege el derecho de todas las personas a expresarse libremente sobre sí mismas, sobre sus asuntos u otros de sus intereses, sean privados o públicos, así como el derecho a comunicarse y emitir opiniones por cualquier medio de comunicación sin discriminación alguna. Este derecho protege 1. Toda opinión de índole política, científica, histórica, moral o religiosa. 2. Toda forma de expresión por la palabra oral y escrita, lenguaje de signos, imágenes y objetos artísticos. 3. Todo medio de difusión. 4. Toda idea u opinión de interés para las personas relativas al pensamiento político, asuntos propios y públicos, derechos humanos, periodismo, expresión cultural y artística, enseñanza y pensamiento religioso, incluyendo publicidad comercial y expresiones que puedan considerarse profundamente ofensivas. La importancia de la libertad de expresión se deriva, entre otras razones, de su triple función en el sistema democrático. En primer lugar, se trata de uno de los derechos individuales que de manera más clara refleja uno de los rasgos que acompaña y caracteriza a los seres humanos, que es la virtud única de pensar desde nuestra propia perspectiva y de comunicarnos con los otros para construir, a través de un proceso deliberado, no solo el modelo de vida que cada uno quiere adoptar, sino el modelo de sociedad en el cual queremos vivir. Toda nuestra capacidad creadora, individual y colectiva depende fundamentalmente de que se respete y promueva el derecho a la libertad de expresión en todas sus dimensiones. En segundo lugar, tenemos que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana han subrayado en su jurisprudencia que la importancia de la libertad de expresión dentro del catálogo de los derechos humanos se deriva también de su relación estructural con la democracia. Esta relación, que ha sido calificada por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como estrecha, indisoluble, esencial y fundamental. Mientras que en tercer lugar tenemos que la libertad de expresión es una herramienta clave para el ejercicio de los demás derechos fundamentales. Se trata de un mecanismo esencial para el ejercicio del derecho a la participación, a la libertad religiosa, a la educación, a la identidad étnica cultural y, por supuesto, a la igualdad no solo entendida por el derecho a la no discriminación, sino como el derecho al goce de ciertos derechos sociales básicos. Por el importante rol instrumental que cumple, este derecho se ubica en el centro del sistema de protección de los derechos humanos de las Américas. Este derecho se caracteriza por ser un derecho con dos dimensiones, una dimensión individual y una dimensión colectiva o social. La dimensión individual consiste en que cada persona exprese sus propios pensamientos, ideas e informaciones, mientras que la dimensión colectiva social consiste en el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informados. Pero una de las principales consecuencias del deber de garantizar simultáneamente ambas dimensiones es que no se puede menoscabar una de ellas invocando como justificación la preservación de la otra. Mientras que en México el derecho a la libertad de expresión está consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este derecho también está fundamentado en instrumentos internacionales en los que México es parte, como en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. El ejercicio de la libertad de expresión implica deberes y responsabilidades para quien se expresa. El deber básico que de allí se deriva es el de no violar los derechos de los demás al ejercer esta libertad fundamental. Asimismo, el alcance de los deberes y responsabilidades dependerá de la situación concreta en la que se ejerce el derecho y del procedimiento técnico utilizado para manifestar y difundir las ideas.
Los estados deben respetar y garantizar todos los derechos y libertades reconocidos a las personas bajo su jurisdicción, así como cambiar o adecuar su legislación para hacer efectivo su goce y ejercicio. Ello es especialmente importante teniendo en cuenta que los actos de violación a este derecho pueden ser por acciones u omisiones. De ahí parten las obligaciones de respeto y garantías sobre el derecho de pensamiento y libertad de expresión, un deber del Estado de prevenir, investigar, sancionar toda violación de los derechos reconocidos desde la normativa local a la internacional, y procurar además el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos mencionados. Estas son algunas de las acciones que pueden violar el derecho de libertad de pensamiento y expresión. Censura. Violencia contra periodistas y medios de comunicación. Crímenes de opinión. Bloqueo de señales de radiocomunicación. Negación sistemática de la información pública. Y títulos o colegiatura obligatoria. Para que haya restricciones a este derecho, deben estar expresamente fijadas en la ley y ser necesarias para proteger el respeto a los derechos o la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, la protección del orden público, la protección a la salud y la protección a la moral pública. La libertad de expresión contribuye a ejercer otros derechos y libertades fundamentales como la libertad de prensa, los derechos de reunión, de asociación, de petición y de participación política. Es un derecho humano básico, constitucional, fundamental e inherente y necesario a la naturaleza humana. Es por ello que merece un espacio en el calendario de efemérides el 7 de junio, celebrándose en México el Día de la Libertad de Expresión. La lucha por la libertad de expresión comienza por respetar la libertad de los demás a decir lo que sienten, aunque no estamos de acuerdo con sus razonamientos. La libre manifestación de las ideas está consagrada en la Carta Magna en los artículos 6 y 7 y se estableció el 7 de junio de 1951 como el Día de la Libertad de Expresión en México. La UNESCO mencionó que es una fecha para recordar que los gobiernos de los países respeten sus compromisos con la libertad de palabra, de información y de expresión, aboliendo cualquiera de las medidas que restringen esas libertades. Ya que hablamos sobre este derecho y su relación con la sociedad, ahora pasaremos a hablar sobre su relación con el ámbito de la salud. A continuación se reproducirá un video como forma de recapitulación y para dejar mejor en claro sobre la información que se explicó con anterioridad. Hoy en día recibimos información por todos lados. Solo basta mirar a nuestro alrededor para encontrarnos con teléfonos, cámaras, reproductores de música y todo tipo de aparatos que hacen nuestra vida más fácil. Sin embargo, ninguno de estos inventos tendría sentido sin algo aún más importante: ¡la libertad de expresión! Sin este derecho, nuestro mundo no habría evolucionado de la misma manera. Veamos cómo. Hace mucho tiempo, cuando no nos podíamos expresar libremente, la única voz válida era la del más fuerte, y cuando alguien decía algo que no le gustara a él, pues las consecuencias nunca eran buenas. Tuvieron que pasar muchos siglos para que nos diéramos cuenta de que el más fuerte no siempre es el más inteligente, y la mejor forma de garantizar que las ideas de los demás sean escuchadas fue por medio de este derecho fundamental. Gracias a esto, la humanidad pudo intercambiar libremente sus ideas y avanzar en prácticamente todos los campos. El derecho a expresarnos libremente tuvo tanto éxito que es por él que ahora vivimos rodeados de teléfonos, reproductores, publicaciones y cuanta cosa inunda nuestras vidas. Sin embargo, hay un problema. Todavía hay unos pocos que creen más en la fuerza que en las ideas y atacan a quienes quieren contarles a los demás sus puntos de vista. Pues claro, es más fácil convencer por la fuerza, ¿no? Claro, pero el problema es que limitar la libertad de expresión
termina favoreciendo a unos pocos con poder y no a la sociedad en general. Para la muestra, estos testimonios. Si no fuera porque todo el mundo dice lo que quiere, nosotros los honorables doctores de la República podríamos estar tranquilos haciendo patria con el presupuesto en vez de andar esquivando periodistas que nos revisan todo a pesar de nuestra dignidad de padres de la paz. Mira, sin ese derecho uno podría salir en el carrito y tomarse unos chaguitos tranquilos con la moza sin terminar saliendo en todos los berracos noticieros. Caray, caray. Vea, niña, en mis negocios la primera baja es la verdad. Y sin prensa ni cosas de esas, yo podría hacer libremente lo que quisiera y nadie sabría nunca. Como podemos ver, la libre expresión hace ciudadanos mejor informados y más conscientes de su país para tomar decisiones sobre su futuro. Y una sociedad bien informada es menos susceptible de ser engañada por los corruptos, por los amigos de la fuerza y por aquellos a quienes les gusta hacer las cosas a escondidas. Pero un momento, ¿entonces yo puedo decir lo que quiera de quien quiera, así sea chisme? Pues en principio sí, la libertad de expresión es un derecho universal. Esto quiere decir que no solo cobija a periodistas, sino cualquier ciudadano que quiera expresarse por cualquier medio. Pero mucho ojo, ni el gobierno ni nadie puede impedir previamente la publicación de algo, así sea mentira. La libertad de expresión solo puede ser sancionada por un juez después de un proceso judicial. Por eso de nosotros como ciudadanos depende exigir al Estado que cuide nuestro derecho a expresarnos y ser garantes de ello junto con los jueces, las autoridades, las ONG y todo el mundo. Y esto no solo se aplica para el periodismo, sino también para la literatura, el cine, las artes plásticas, las redes sociales, el internet y en fin, para cualquier espacio donde podamos poner a circular nuestras ideas. Exacto, entonces para hacer un mundo donde todos podamos dar nuestro punto de vista. Donde los derechos efectivamente sean para todos. Y donde el verdadero poder esté en manos de la gente. A defender la libertad de expresión. Y mi derecho a preguntar.